Claudio García Fanlo nació en Buenos Aires, Argentina. Es libretista de radio y televisión egresado del ISER. Su trayectoria literaria está ligada al horror cósmico lovecraftiano y precursor en traer los mitos de Tulú al Buenos Aires actual. Es autor de los libros El Devorador y otros cuentos de horror, Profundo Buenos Aires, La Casa Hiperbólica, El Disco de Poincaré, La Botella de Klein, Los de Al lado, El Crononauta y Yogots, y otros cuentos de horror cósmico de la editorial Tirna Nog. Participó de las antologías Susurros, Ediciones Negras España, A la sombra de los primigenios, Crónicas del Doctor Peste, y en El Susurro de los primigenios, editorial Tirna Nog. En siglos muy lejanos, otros seres habían gobernado la tierra. Habían muerto muchísimo antes de la aparición del hombre, pero había artes que podrían revivirlos cuando los astros volvieran a ocupar su justa posición en los cielos de la eternidad. Estos seres, indudablemente, procedían de las estrellas y habían traído sus imágenes con ellos. La llamada de Tulú, H.P. Lovecraft. Las Tierras Raras, un podcast de horror cósmico. Temporada 3. Mi nombre es Emilio Rimini. Soy geólogo especializado en geomática. En septiembre de 2023, el Servicio Geológico Minero Argentino me encomendó realizar un trabajo de investigación en la localidad de Barker, en el partido de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. Sin embargo, extraños hechos fortuitos desviaron mi atención hasta sumergirme en una investigación que cambiaría el curso de los acontecimientos y quizás el futuro de la humanidad. Las Tierras Raras, un podcast de horror cósmico. Día 1. El paisaje bien podría pertenecer a otro planeta. La vista del salar y las lagunas color turquesa contrastaban con la luz intensa del amanecer. Una mezcla de colores rosados, anaranjados y dorados se reflejaban en la superficie blanca del salar. No había pasado una buena noche. Me desperté con la mente llena de preguntas. Mi viaje a Catamarca no estaba dando el resultado que había esperado. Llevaba 2 semanas trabajando en el campamento de la empresa china Omega Lithium en la zona de Incahuasi, pero aún no había podido contactar al country manager que había suspendido las operaciones en el Salar del Hombre Muerto. Cuando pedí información sobre el personal del equipo de perforación que había suspendido sus operaciones, según el relato del señor G, me indicaron que todos habían sido transferidos a distintos proyectos. Consulté en particular por el Indio Condorí, pero no figuraba en la nómina oficial de la empresa. Pregunté si podían proporcionarme algún dato para poder contactarlo, pero no registraban ningún tipo de información de los integrantes de la comunidad indígena local. Para la empresa, el Indio Condorí no había existido. Claramente me estaban ocultando información. Estuve atrapado en innumerables reuniones con la empresa y organismos gubernamentales de la provincia, la mayoría en Antofagasta de la Sierra. Evaluábamos los informes sobre el impacto ambiental de las operaciones. Había demasiada presión de los grupos económicos y también mucha resistencia y tensión con los grupos ecologistas y las comunidades indígenas de la zona. El jefe de la tribu de la comunidad nativa Atacameños del Altiplano en Argentina había presentado, en representación de su comunidad, una acción de amparo ambiental contra el Estado y la provincia ante el Tribunal de Justicia de Catamarca. Por ese motivo, se me complicaba mucho poder contactar a algún miembro de la comunidad de Atacameños del Altiplano para dar con el paradero del Indio Condorí. Además, tenía pendiente visitar la zona del Salar de Antofalla y la Laguna Verde, donde habían estado la señora M con su marido y donde de alguna manera habían tenido contacto con un glóbulo extraterrestre. ¿Qué sentido tenía seguir complicándome la vida en una investigación que no sabía a dónde me iba a conducir? Había perdido contacto con la señorita Francis y tampoco había tenido tiempo de ver cómo seguía la actividad del podcast en Spotify y en mi canal de YouTube. Estaba con ganas de mandar toda la mierda y volver a pedir el traslado, cuando recibí
unos mensajes de mi jefe en el Sejemar. Por un lado me puteaba, porque no le había contado nada sobre el podcast. Al parecer, ya se había corrido la bola en el Sejemar y era el tema de conversación entre mis compañeros. Por otro lado, me avisaba que estaba viajando a Catamarca y nos íbamos a ver pronto, para que le contara más detalles sobre la historia del podcast. La verdad es que no había tenido en cuenta que al tomar estado público llegara al círculo de conocidos en mi trabajo. Ya vería cómo lo podía ir manejando sin que me trajera problemas laborales. Como tenía la mañana libre, aproveché para entrar y revisar la actividad y estadísticas de visitas en Spotify y el canal de YouTube. Y quedé sorprendido. Tenía miles de visualizaciones y cientos de comentarios. No había previsto semejante repercusión. Me resultaba imposible poder leer y hacer un seguimiento para distinguir los casos que pudieran interesarme de los inventados o imaginarios. Señor Rimini, mi perro está raro. Señor Rimini, tengo un meteorito en el patio de mi casa. Señor Rimini, fui abducido por una nave extraterrestre. Señor Rimini, desde que escuché su podcast tengo problemas estomacales. Señor Rimini, ¿para cuándo la serie en Netflix? Y así seguían y seguían. Incluso me invitaban a participar de un programa de streaming llamado Noche sin Filtro en 247 Radio Play para difundir el tema. Apagué la computadora. No tenía sentido esperar mejores resultados por este medio. Tenía que concentrarme solo en las pistas y pruebas que podía verificar con evidencias concretas. En un mensaje de WhatsApp me enviaban el resultado de una muestra de un resto del polvo gris que había encontrado en mi departamento y enviado a analizar antes de viajar a Catamarca. Se detectaba la presencia de iridio, un metal en transición que se encuentra en meteoritos en abundancia mucho mayor que en la corteza terrestre. El dato encajaba con la teoría de la desintegración de un exoplaneta, pero ¿cómo justificar la presencia de iridio en mi departamento? Quería salir para despejarme un poco y decidí aprovechar la tarde para hacer una excursión al Salar de Antofalla y Laguna Verde, el mismo lugar donde había viajado la señora M con su marido. Pedí prestado una camioneta 4x4 de la compañía. Desde Incahuasi tenía algo así como 80 kilómetros por la ruta provincial 43, una ruta que se vuelve arenosa en algunos tramos. A través de una agencia de turismo me aseguré de que me esperara un guía de la comunidad de Antofalla. Durante el camino se podía apreciar la presencia de vicuñas y suris en las quebradas circundantes. Al llegar, el guía ya me estaba esperando. Se llamaba Custodio Ramos y vivía en un pueblo y un puñado de casas de adobe y 40 habitantes, ubicado a 3.900 metros de altura. Al principio me trató con bastante recelo al ver el logo de la empresa china en la camioneta. Una gota de agua con la letra Omega en su interior. Recién cambió su actitud cuando le expliqué que trabajaba en el Sejemar y que mi trabajo consistía en verificar los controles del impacto ambiental. Cuando tomé un poco de confianza, le mencioné la experiencia que había tenido el equipo de perforación en el Salar del Hombre Muerto y la presencia del indio Condorí. Se sorprendió cuando le mencioné que el indio era parte del equipo de perforación. Debía estar confundido o tratarse de otra persona, me dijo con seguridad. Ramos me contó que Condorí era un personaje mítico, una leyenda, un cacique que algunos aseguraban se trataba del hombre muerto sepultado en el Salar y descubierto en 1920 por el geólogo Luciano Catalano, consagrando a partir de ese momento al Salar como un sitio sagrado. Era una figura venerada por los atacameños para invocar la protección de la divinidad, el culto a la Pachamama. Su espiritualidad estaba intrínsecamente ligada a los ciclos de la naturaleza, celebrando las fuerzas que sustentan la vida y la producción. Se sumaba entonces un nuevo enigma, más allá de lo que pudiera estar viajando desde el cosmos en los meteoritos. Si existía o no ese tal Condorí, iba a ser otro misterio, al igual que el montículo de piedras en forma cónica que había encontrado en mi habitación y me había servido de protección. Por otro lado, lo poco que pude averiguar sobre la actividad de la señora M y su marido no me aportó mucho para la investigación. El conserje de la hostería, donde se habían alojado, solo mencionó que dejaron la habitación un día antes de lo previsto. Al parecer, el marido no se sentía bien y habían decidido regresar de manera abrupta. Me despedí de Custodio Ramos y emprendí el regreso al campamento en Incahuasi. Miré el celular y tenía un mensaje de mi jefe que me avisaba de su llegada al día siguiente.
Al llegar al campamento, comí un poco de quesillo con miel de caña antes de acostarme. No pude resistir la tentación de volver a revisar los comentarios en el podcast. Me causó gracia uno que decía: señor Rimini, ¿para cuándo la temporada 3? Cerré la laptop y me dormí. Las Tierras Raras, un podcast de horror cósmico.